Hoy dejamos Ushuaia para recorrer caminos de ripio y llegar a un pueblo pesquero perdido en el canal Beagle. Vamos a probar centolla recién salida del mar, cruzarnos con ballenas, enfrentar la niebla del Paso Garibaldi y acampar frente a un lago inmenso en Tolwyn. Pero lo que encontramos al final del día no lo esperábamos. Se complicó el camino en el Paso Garibaldi. Roma sigue sentida porque nos vamos de Ushuaia y no se quiere ir, ¿no es cierto, Roma? ¿Qué pasa? Le cuesta moverse, pero cuando llega a un lugar no quiere irse. Y ahora tocó irse de Ushuaia y está llorando hace 20 minutos porque no se quiere ir de Ushuaia. Dejar Ushuaia no fue fácil. Roma lloraba en la camioneta y en el fondo todos sentíamos lo mismo. Pero la ruta nos recordaba, una vez más, que cada despedida también es el comienzo de algo nuevo. Bien, acá en la ruta 3 es donde hay que doblar por la ruta J. El cartel lo indica bien, es para ir a Puerto Almanza. Son 35 kilómetros de ripio, pero acá hay un pequeño control. Acá al costado del camino está esta casita de campo. Nos paramos acá porque nos encanta cómo entra el sol así en forma lateral y cómo se iluminan las hojas de los árboles. La ruta J nos recibió con kilómetros de ripio, atravesando bosques pintorescos. El camino era lento, pero cada curva escondía una postal distinta. Y lo que nos esperaba al final del ripio era un mundo aparte. Pesco algo este. Allá del otro lado del canal lo que está es Chile. Y eso que se ve en el agua son las redes de los pesqueros acá de la zona. Un amiguito corriendo. Sí. El perro no va corriendo, está por una carrera. Al final de la ruta llegamos a Puerto Almanza, un pequeño pueblo pesquero en el confín del planeta, aislado, tranquilo, rodeado de bosques y mar. Aquí, la vida depende del Beagle. Las boyas marcan las redes y los barcos regresan con centolla, salmón y otros frutos de mar. Llegamos a Puerto Almanza y esto, como les contábamos, es un pueblito pesquero que está sobre la costa del canal Beagle. Esas son las redes para las centollas. Sus orígenes se remontan a un destacamento naval y un aserradero, pero con el tiempo Almanza se transformó en un poblado donde la pesca artesanal sigue marcando el pulso de la vida cotidiana. Nosotros seguimos de largo porque vamos a ir a conocer un restaurante, está unos kilómetros más adelante, que se llama Acum. Acá vamos a cruzar el puente, mirá. Mirá el puentecito, Roma. Y si hay una manera de conocerlo es a través de su mesa. En Acum probamos chupín de centollón, salmón fresco y un postre simple pero cargado de historia. Acá nos trajeron unos mejillones que son los naranjas y estos son unas cholgas. Y ninguna de estas son de criadero, nos comentaban. Yo quiero comer eso. ¿No querés? Yo sí quiero todo. Mirá lo grande que es. ¿Hola? Qué linda vista que hay acá. Esto es algo que solemos hacer con Cristian. Los dos pedimos los platos que nos gustan a los dos y a la mitad de camino metemos cambiazo. Afuera, las ballenas cruzaban el canal. En este rincón remoto, lo que parece sencillo se convierte en un lujo imposible de olvidar. Pero Almanza no nos despidió solo con sabores. Nos tenía guardada una sorpresa en el medio del bosque. La especialista. ¿Especialista en postres? ¿Me voy a poner pollo? Esta tiene chips de chocolate. Acá justo en la parte de atrás del restaurante hay un sendero. Me dijeron que son 800 metros, una caminata tranquila. Vamos a ir a conocerla. Después del almuerzo, nos internamos en un sendero entre bosques. Tras un rato de caminata, el sonido del agua nos guió hasta una cascada escondida. Silencio, naturaleza y nosotros. Terminamos de hacer el sendero a la cascada de los duendes. La verdad que nos sorprendió. Lo hicimos porque nos quedaba acá. Nos dijeron, son un par de metros hasta ahí. Tardamos que... No, 10 minutos. No, hubiese sido mucho más rápido si no estaba acá. 15, 20 minutos nos llevó yendo a paso de Roma. Llegamos y nos sorprendió. Se hace como un cañadón así entre unos murallones de piedra y cae esta cascada con forma de B invertida. Lindo paseo como para venir y hacerlo en esta zona. Está justo en la entrada al restaurante Acum. Anda mirando bien el camino.
Esa calma no duraría mucho. Al día siguiente, la ruta nos tenía preparado un nuevo desafío y esta vez no sería tranquilo. Hoy desde la cama mirando la mejor peli de todos los tiempos. Esta creo que es mi preferido. Sí, lejos. A ver si saben cuál es. ¿Cuál es esta peli? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Es lo que quiero que la gente comente abajo si la conoce. Con esa imagen ya la sacan. Y ese tema de fondo, hermoso tema. Buen día. Cara de dormida. Hoy amanecimos acá en Puerto Almanza. Allá a lo lejos, del otro lado del canal, se ve lo que es la ciudad de Puerto Williams. Y esto que está acá enfrente es el canal de Beagle. Estamos aprovechando para editar un poco. Y más tarde, cuando se vaya la escarcha, salimos para Tolwyn. Nos hablaron muy bien de todo lo que es ahí, Tolwyn, esa zona, el lago. No. Y ahí están nuestros amigos de Kilómetro por Descubrir. Unos genios, Dani y Laura. Ellos tienen una camper. El ploteo es mi preferido, lejos. Ya les dije 10 veces, me encanta el ploteo que tienen. Quieren jugar con un palito. El palito. Estaba medio grande el palito. ¿No te puedo llevar a ese, amigo? ¿Qué está haciendo ese, Roma? No puedo creer, están moviendo. Sí, parece que está moviendo. Estamos aprovechando para estrenar la freidora de aire, pero con la... O sea, ya la usamos, pero ahora vamos a probar qué tal salen las milanesas. A ver si supera la milanesa frita que tanto te gusta a vos. Sí, pues sí, a Sibel le gustan las de horno, pero a mí me gustan las fritas. Esta milanesa tiene una pinta. Oh, mirá el doradito que tiene, Bien doradita. Hasta parece frita. Ya podemos comer más sano. Un 10. Fíjate, prueba. Muy buena. Oh. Sibel está aprendiendo a comer. Oh. Tiró la mitad afuera. Re estético el video. Muy rica. Un gustito. Pero cuando emprendimos camino a Tolwyn, la ruta cambió de golpe. El cruce del Garibaldi es todo un reto con esta niebla. Fue un tramo tenso, hasta que la montaña nos abrió paso. Bueno, se complicó el camino en el paso Garibaldi. No se ve nada, literalmente estamos yendo a 30. Se puso bien feo. Ahí está empezando a clarear un poco, parece, pero un poquito más atrás. Ahí se ve mejor. Ahí se ve bien. No, estuvo duro. Frente a nosotros apareció el lago Fagnano, enorme, sereno, un verdadero gigante en el corazón de Tierra del Fuego. Lo recibimos con un guiso compartido y un atardecer inolvidable. Bueno, nos instalamos acá en la costa del lago Fagnano. Acá Roma se hizo un amiguito. Se está metiendo el sol. Y nosotros nos estacionamos acá junto a los amigos de Kilómetros por Descubrir. Hicimos acá como un picnic acá en el medio. Y vamos a cocinar un guisito al disco. Ya preparado acá para empezar a picar. Ahí están los chicos, Dani y Lau. Esta es la camper de ellos. Es diferente, esta es montada sobre una camioneta y bueno, nosotros una casa rodante. Es de la misma empresa con la que hicimos nosotros. Hay equipo acá, creo que ya voy a arrancar acá a saltear la carne. Miren la vista que hay desde acá. Acá vamos a pasar la noche. Esto tiene una pinta. El tamaño de la olla. Eres una loquiona. Eres una loquiona. Nuestros segundos invitados Verdad. que vienen a cenar a casa. Había venido Itzel primero, una mexicana. Y ahora gente de Campana. ¿Está bueno? ¿Anda? Súper. Impresionante. Le hicimos la misma comida.
Itzel y a ellos. Ah, es verdad, es O verdad. sea que es lo que nos falla. Eh, El plato fuerte. Es el plato. El plato. Salimos a caminar un rato por la costanera, acá al lado del lago Fagnano, porque veníamos ya hace varios días, meses, sin hacer prácticamente ejercicio. Y Roma, como reina, en su casita ahí adentro. Así cualquiera pasea. El lago que tenemos acá enfrente es el lago Fagnano. Este es uno de los más extensos del mundo y tiene 104 kilómetros de largo. Pero la característica especial que tiene este lugar, que en el centro del lago, acá a la mitad, acá muestra bien, se da la falla de Magallanes-Fagnano, que es la unión de las dos placas tectónicas. Acá se ve como esto es la isla de Tierra del Fuego y la placa tectónica de Sudamérica llega más o menos hasta acá y ahí se une con la de Escocia. Esta sería la placa sudamericana y esta es la placa de Escocia. Agarra justo en esta parte. Coincide con lo que estamos acá con el lago. Justo en la mitad sería la unión entre las dos placas. Tolwyn, cuyo nombre en lengua selkán significa corazón, se ubica justo en el centro de la isla, a orillas del lago Fagnano. Hoy tiene cerca de 10.000 habitantes y su vida gira en torno a la madera de lenga que marca tanto su economía como la identidad de sus casas. Pero lo mejor aún estaba por llegar y nos esperaba en lo alto, con una vista panorámica. Buen día, hoy amanecimos en Tolwyn y vamos a ir a visitar un mirador que está arriba de un cerrito que se llama Heugepen. Está bastante cerca, acá el mapa nos marca 6 minutos. Agarramos la ruta 3 como rumbo a Ushuaia de vuelta. Es el cerro Heugepen. Ese es el cerrito. A mano izquierda está, si venís desde Tolwyn, lo que pasa es que nos pasamos y tenemos que volver un poquito. Y este es el camino. Creo que esta es una de las grandes ventajas que te permite tener una casa rodante en comparación a un motorhome. Porque en este caso nosotros dejamos la casa en el estacionamiento donde dormimos anoche y entramos en estos caminos que sabemos que vamos a ir y volver y vamos solo con la camioneta. Entonces te da esa libertad de poder meterte en cualquier lado. Igual no se lo ve tan mal el camino, pero nada, es mucho más cómodo, vas a otra velocidad, todo. Entonces nosotros siempre estamos comparando como los pros y contras de como una casa rodante y un motorhome. Porque nuestra primera opción era un Claro. motorhome. Estábamos a punto de comprar un motorhome. Por ciertas circunstancias de la vida no salió la operación. Y tenemos la casita. Fíjense cómo está el camino en esta zona. Se mueve todo. O sea, es para 4x4, ¿sí? ¡Epa, gorda! Ojalá que haya un claro para dar una girar después de volver. Acá llegamos al estacionamiento, inclusive hay para sentarse, se ve todo el lago Fagnano. Y ahora vamos a subir por ahí, hay un senderito que ya se puede subir caminando nomás. Te amo mucho, papi. También, mi amor. ¿Te gusta caminar los senderos? Sí, pero no mucho. Acá ya llegamos al mirador. Fueron desde el estacionamiento 10 metros. Y acá ya queda todo abierto. Una vista ahí. No hay nada de viento. Está todo planchado en el lago. Qué bueno que trajimos el mate. ¿Por qué no hacemos una foto? Bueno, ahora hacemos. Regresa con tu basura. Muy bien. ¿Y este qué sería para hacer fotos? Hacer fotos. Este sería el mirador Cerro Heugepen y nos muestra que estamos ubicados acá. Acá está la ciudad de Tolwyn, el lago Fagnano, y también vemos acá lo que es la ruta 3 que va bordeando todo este lago Fagnano, que después cruzás, haces el paso Garibaldi, donde cruzás los Andes y llegás a Ushuaia. ¿Sabés lo que debe ser ver acá el atardecer? El atardecer debe ponerse justo por Sí, allá. el atardecer fue ayer por allá, cuando se puso todo naranja.
El atardecer que nos está regalando Tolwyn. Miren lo que es ese cielo. Creo que nunca lo vi tan naranja. Esto es una parroquia muy pintoresca, todo el frente de piedra. Y esto no sé qué sería lo que hay al lado, pero está la típica casa con ese techo para que no se acumule nieve. Esta es la Casa de la Cultura y acá en la entrada hay muchas esculturas de madera. Está Groot, lo hicieron a Groot. Groot es un personaje de Guardianes de la Galaxia, la película. Para mí es Groot. La segunda noche la pasamos, o sea, la primera noche pasamos en la costanera, ahí al lado del lago Fagnano. Y la segunda noche, como ya estábamos con poca agua, poca energía en las baterías, nos vinimos acá a este playón que está ubicado al lado del Ministerio de Turismo, que es el edificio que está atrás nuestro. Y está bueno porque tiene esos dos tanques para abastecerte de agua. Después, acá donde están las tapitas naranjas, esos dos montículos que están ahí, se saca la tapa y puedes hacer descarga de aguas negras y grises. Acá atrás tienen esos diferentes enchufes donde uno se puede conectar. Allá la otra casa está conectada. Así que está bueno como para venir y tener energía, agua y descarga de aguas. Bueno, nos estamos yendo de Tolwyn, un pueblito que nos encantó. Tiene mucho bosque, cosa que por ejemplo en Río Grande o en otras partes de las islas no vimos. Recién cuando te vas acercando a Tolwyn, camino a Ushuaia, es que empezás a ver que aparecen todos los árboles, y eso para hacer trekkings con el lago de fondo, que es el lago Fagnano, nos encantó. Nos hubiese gustado quedarnos un día más, pero vimos en el clima que se empieza a descomponer y decidimos viajar ahora al Cabo San Pablo, que es un lugar que está más o menos a... ¿Cuánto está? Creo que marcaba 35 kilómetros. No, 40 son 45 de ripio más 30 más o menos de asfalto. Ahora estamos sobre la ruta 3, toda la parte asfaltada, y tenés que agarrar la ruta complementaria A, y ahí tenés los 40 kilómetros de ripio más o menos hasta el Cabo San Pablo y al barco que vos querías volver, el Desdémona. El barco Desdémona es un barco encallado que nosotros ya visitamos hace un año y medio por ahí, que Roma era re chiquita cuando vinimos, y el lugar me encantó y le estaba hinchando a Cristian para volver a ir porque por ahí me parece que no tenía muchas ganas, pero me encantan esos lugares así como desolados, que son difíciles de llegar, como es como algo más, parece exótico. Bueno, a mí me encanta. Así que ahí estamos yendo una vez más al Desdémona. De Ushuaia a Almanza, de Almanza a Tolwyn. Cada despedida cuesta, pero en cada lugar nos regala algo nuevo. Paisajes, sabores y personas. Y en esa cadena de conexiones está la esencia de viajar. Dejarse sorprender una y otra vez.